Hechos que crecen con el tiempo. Lugares marcados por los recuerdos. 200 años de independencia presentes en los viajes a la memoria. En un tiempo en el que el mar se lo disputaban embarcaciones europeas que buscaban rutas de tesoros y mercados, llegaron a Cartagena de India cientos de hombres y mujeres arrancados de África por la fuerza. Venían encadenados durante las travesías que duraban meses, convertidos en esclavos que debían trabajar hasta morir en América, lejos de sus tierras, separados de su gente, privados de su cultura. Uno de los prisioneros logró escapar y organizó la resistencia de los negros contra los españoles en la región selvática de los Montes de María. Era Bencos Biojó, a quien sus seguidores llamaron el Rey de Arcabuco. Bencos y su gente se establecieron en un lugar cerca de Cartagena que más tarde se convertiría en Palenque de San Basilio, el primer territorio libre de América. Mabel Lara es una periodista nacida en la costa pacífica de Colombia. Su ejercicio profesional como presentadora de noticias le ha dado un importante reconocimiento en el público de todas las regiones del país. Mabel se ha interesado particularmente por la vida de la población afrocolombiana y por la suerte de las minorías étnicas en Colombia. Ahora se apresta para viajar a San Basilio de Palenque, un nombre mítico al cual ha estado unida desde cuando tuvo conciencia de las luchas de los negros por la libertad. Este viaje a la memoria de San Basilio de Palenque arranca en Cartagena, el lugar donde desembarcaron los primeros africanos esclavizados. Una primera parada para oír a Rosemary, que nos iniciaría en los temas del Palenque, y luego las voces que nos llevaron hacia las huellas de las raíces de mi gente. Los herederos de la dinastía de tamboreros y esas personas entrañables que mantienen vivo el espíritu de libertad. Bueno, Rosemary, yo sí quisiera saber qué es un palenque. Los palenques eran los cercados, palizados, que hacían los cimarrones cuando llegaban a un determinado territorio, cuando se fugaban de los amos españoles, del yugo español. Ese encercamiento que ellos hacían, eso se le llamó palenque, donde ellos allí empezaron pues a recrear todas esas vivencias que traen de nuestra madre patria África. Tú sabes, palenque está en una bajada. Eso obedece a un sitio donde desde afuera no se viera, pero que estratégicamente había un sitio donde ellos sí podían observar a quien viniera. Y son las colinas que tuve en la entrada a Palenque, en el trayecto de Palenque-Malagana. En esa parte alta ellos lograban desde allí visualizar quién venía, mientras que quien venía llegando no los observaba a ellos. Entonces fueron buscando como que lugares estratégicos que le permitieran liberarse del yugo después de haber sorteado tantas dificultades. Al dejar la carretera principal y tomar el camino que lleva a Palenque, Mabel empieza un viaje a la memoria por un territorio detenido en el tiempo. La tierra amarilla, los hierbajos secos, son testigos de ese pasado que se unen a los sonidos de tambores y de voces que hablan con orgullo. Bencos Biojó es el nombre de la libertad que todos los palenqueros aprenden a pronunciar desde niños. Es una historia con raíces profundas que solo puede entenderse cuando se cuenta en la lengua del Palenque. Bencos Biojó, Tatán Gandisutu, ¿cómo fue mi aquí Palenque? Sendaba, Cancamaján, de un tribu de África que se va a llamar Bantúe. Urialoyo, Benco Tatasuto, Tabalabacu Mahaná, L y Q, Changaína, L. Él estaba ahí. Entonces ha llegado un gente, Maguarumá Angalalo y Atrelo, a Cartagena. A donde Aneque leva, vendelo,
como si se andaban gombe, como si se andaba puerco, como si se andaban gallina. Ahí batei. Entonces, vengo a trompear con todo ese majaná. Vengo a mini, a Windo, con más prieto lo mismo que él, más mujer y monacito. Ya llega a 10 partes lo que fue a conocer como Palenque. Vengo a angalar y a organizar toma gendele para trompear con juicio con Maguarumá. Cuando Maguarumá mini, vengo a hacer matane con flecha, con cupeta, con trampa, con tomacus. Así aquí en 10 parajes lo que está aquí donde vengo a trompear con toma gente y ir a juela para alcanzar libertad de toma en humano Uriel. Vengo a fundar a San Basilio de Palenque en el año de 1603. Así que a partir de ahí vengo con vileza, con manumano, con mamonariele. A saber a trompear con Maguarumá. Pasuto polé está libre a juez, pasuto polé condá, toda historia, lo que vengo a trompear con tu gente. Y así na vengo, anda suto, el pueblo lo que está aquí. Pueblo Ripalengue, pueblo lo que todo ané, cuando ané sea minículo cané que leva, ané polé, cava, con lo que suto tenebanu. Los grandes terratenientes tenían siempre la estrategia de que en las plantaciones no colocar hombres esclavizados de la misma zona de África, de tal forma de que ellos no se pudieran comunicar los unos con los otros. Se cuenta que de allí nace el origen de la lengua palenquera. Surge por la necesidad que tenía el hombre esclavizado de comunicarse el uno con los otros. Durante muchos años, la lengua creada por los primeros pobladores del Palenque de San Basilio identificó a los descendientes de estos luchadores. ¿Por qué era importante la lengua para los africanos que llegaron? ¿Cuál era la importancia de hablar entre ellos? Primero, pues la lengua se convirtió en un mecanismo de defensa ante los mismos africanos y ante las grandes plantaciones y las haciendas, para poder entrar a planear fugas o planear rebeliones internas que no era de comunicación directa con los amos. Tú sabes que África es uno de los continentes que más posee lengua en el mundo, y eso está determinado porque África está dividida por tribus, los bantúes, los quilombos, los yoruba, yolofo, pero de esas tribus había unas afinidades lingüística, lo cual permitió también una comunicación, un entendimiento entre eso. Y Palenque adoptó parte de cada una de esas tribus, sobresaliendo mucho más lo del bantú. Si tú haces un estudio más exhaustivo de la lengua o de Palenque, vas a encontrar tanta similitud entre los bantúes y el palenquero. Cada lengua, y lo entendemos así, es una visión de mundo diferente. Yo en mi lengua entiendo mi mundo, mi contexto. Y el contexto de la lengua de los blancos es otro. Entonces, desde mi lengua entiendo mi cosmovisión, entiendo mi mundo general y voy a entender los animales, la flora, la fauna, entiendo la tierra. Sin embargo, los palenqueros siempre han tenido que defenderse de las influencias externas que amenazan con extinguirla. Los educadores Bernardino Pérez y Sebastián Salgado recuerdan cómo iniciaron una cruzada por rescatar su lengua. ¿Por qué no se vuelve a hablar lengua palenquera? El palenquero comienza ahí a sentir el problema de la burla, del rechazo por parte de los foráneos, y su visión es acercarse más a la sociedad imperante. Entonces, a raíz de eso, y las mismas instituciones, algunos palenqueros habían tenido la oportunidad de salir a estudiar a Arjona, a estudiar al mismo Cartagena. A mí me tocó ir a estudiar en Cartagena.
en el barrio Nariño, una escuela que se llama San Luis Gonzaga. Ahí hice mi tercero de primaria. Y sin siquiera terminar el año me tuve que regresar. Me vine en el mes de octubre, me regresé. Porque yo recuerdo que las profesoras se burlaban de mí. O sea, yo recuerdo que en el descanso me mandaban a llamar y me hacían preguntas para reírse. Y eso me incomodó mucho, me puso muy mal. Y yo recuerdo que mi mamá, un mes de octubre, me fue a visitar. Cuando mi mamá llegó, yo empecé a llorar. Que cuando llegaban acá, que ya gozaban por ser bachilleres o tener un nivel académico más alto, de un muy buen prestigio social en la comunidad. Entonces, los viejos lo veían como modelo. Y ahí decía, es que yo no quiero que tú hables así. Y le decían a los hijos, ¿y qué le puedo convencer así, Nano? ¿Qué es que? Yo no quiero que tú hables en palenquero. O sea, voy a tener que chitar en castellano. Yo quiero que tú me hables, pero te lo decían en palenquero, porque no tenían otra forma de cómo expresarlo. Se reforzaba lo contrario. Claro, que era un chiste, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿cómo se reactiva? ¿Qué hicieron? ¿Qué tuvieron que hacer? Bueno, los jóvenes, pues algunos que nos criamos con nuestros abuelos cerca, con nuestros padres, que en ese interactuar lingüístico, con ese interactuar comunicativo, pues te pronunciaban un 70% de vocabulario palenquero o la conversación palenquera frente a un 30% de español. Entonces, ahí fuimos aprendiendo y formando. Nos gustaba, nos atrevimos a conversar con ellos. Entonces, cuando ya entra el programa de educación, pues nos invitan a nosotros sin nada, ningún tipo de herramienta pedagógica, sino llegue y cree herramientas pedagógicas para que el niño vuelva a hablar palenquero. Si es que escuché no cuento para no prender. Un vega ateneba un changaína que hace bañama Catalina Luango. Catalina que la viviendo con pecado. Para en un guatán. Luango, pues, gritando con coche ahogamos a mí. ¿Cómo van ahora se van a gritar? Bullerengue, bullerengue, bullerengue pa' vender. Tan propio como la lengua de los palenqueros es el sonido del tambor. Es una tradición que les recuerda a los habitantes su origen y su historia. Y esta herencia cultural está unida al nombre de batata, de quien se dice fue el mayor exponente de los tamboreros afrocolombianos de todos los tiempos. Aquí en Palenque el tambor es la máxima expresión. O sea, en todos los hechos palenqueros está el tambor. Cuando en Palenque muere alguien, está el tambor. Cuando en Palenque hay una fiesta, está el tambor. Cuando hay una información, existe el tambor. ¿Toda la gente de Palenque sabe tocar percusión, sabe tocar tambor? Bueno, la mayoría. La mayoría de acá de Palenque, ya porque ya aquí estamos enseñando a varios jovencitos, porque el nieto mío enseña a varios compañeritos que tocan con él, los del colegio, así más grandecito, ese sobrino mío, ese es nieto mío, hijo ¿Todos mío. son batata? Sí, de la dinastía Batata. Mi tía, mi mamá, puro batata que hay acá. ¿Quiénes fueron los Batata o quiénes son los Batata en la historia de Palenque? Los batatas son una familia que en África eran los encargados en las informaciones que llegaban por medio de los tambores. Cuando llegamos acá en calidad de esclavo América, nos bautizan como los salgados. Un sacerdote europeo llegó a Palenque y nos hizo creer para que nos aceptaran como seres humanos y nosotros tienen que ser bautizados por la Iglesia Católica.
Yo soy de la misma sangre de los macacas y de los propios, mi abuelo y mi bisabuelo. Así que eso viene de la sangre. ¿Cómo se llama? Llamador. Este es el llamador. ¿Suena cómo? De esta manera. Este es el que le da la entrada a los demás tambores mayores. ¿Cuál es este? Este alegre. Le llamamos alegre. ¿Y el alegre cómo suena? El alegre suena de esa manera. Ahí hay otro alegre también. ¿Cómo suena el alegre, mi hijo varón? Así suena el alegre. El golpe, quiero un trago, quiero un trago. Está pidiendo un trago en el tambor. Ah, sí, como yo sé interpretar eso. ¿Qué le decían los viejos cuando usted quería tocar el tambor? Eso fue un gran problema. Yo de edad de 7 años, o sea, yo me enamoré del tambor, quería tocar, bailar, pero siempre en mi casa mis padres, mis abuelos me regañaban. Y los viejos también se me embejucaron, porque después que me prohibían a mí, yo vinculé como a 68 muchachitos más conmigo a trabajar. Festival de tambor, lo baila mi hermano y yo. Festival de tambor. Yo recuerdo que un día mi abuelo me dijo que me fuera a dormir allá con él. Si venga, venga, te voy a contar una historia. El tamborero que toca mejor, el otro ya le coge envidia y eso lleva a que casi siempre terminan envenenándose, matándose unos con otros, con el trago de ron. Si no, en el trago se cogen y se echan ya sea veneno de sapo o veneno de cualquier tipo de serpiente y se matan. Entonces por eso es que te estamos protegiendo a ti. Como te digo, el tamborero siempre, que es tamborero siempre necesita un traguito. Él cuando tocaba, ahí estaba el traguito. Entonces, él pedía el trago de esa manera. Era la manera de pedir el trago. Así de esa manera como lo vamos a ver nuevamente. Mi hijo varón, con boca y todito, háblalo. El pechiche fue uno de los instrumentos que Batata vinculó a toda la música de Palenque. ¿Qué es el pechiche? El tambor más grande de todos los tambores. Más grande que Mide ese. 1,50 de largo. ¿Y por qué Batata lo metió en la música? ¿Qué decía él? Porque cuando el tiempo de la época del pechiche, si se moría algún pariente de nosotros, decía en San Pablo, en María la Baja, en San Cayetano, uno golpeaba el tambor con el culo para allá y ya todo el que sabía, todo el que oía el tambor allá decía, en Palenque hay muertos. Ya no necesitamos mandar ninguno, como anteriormente, que no había celular, chaquero para ir a avisar. Entonces, con el tambor era lo único, lo suficiente para que supieran que aquí había muerto. Este es el pechiche. ¿Cómo se comunicaban? De esta manera, dando estos golpes del lumbalú. Está colocado en la forma exacta, pero quiero que lo haga mi hijo. Mabel conoce las costumbres de las mujeres nacidas en el Pacífico. En su tierra, los cantos fúnebres se llaman alabaos, y ahora ya encuentra una gran similitud con las tradiciones negras del Caribe, donde toman el nombre de lambalú, o cantos de la muerte. El lumbalú, que es el canto fúnebre del negro palenquero, ese acto es realizado única y exclusivamente por mujeres que van danzando alrededor del cadáver, alrededor del féretro, antes de que lo entierren,
van cantando para un ritmo melancólico, a un ritmo sentimental, no es un ritmo de goce ni de jolgorio. Y ese lumbalú, o ese baile, o ese canto, lo realizan durante 9 días y 9 noches, desde el que empieza el velorio hasta que culmine. El momento del duelo también es un papel fundamental que juegan las mujeres. De hecho, cuando alguien muere, todo el ritual, desde la preparación del difunto, incluso desde la enfermedad, desde la gravedad, la mujer es la encargada de todo ese proceso, del acompañamiento, es la encargada de expresar dolor, porque en esta sociedad machista el hombre palenquero no está permitido que exprese dolor. Entonces todo eso le corresponde a la mujer, de ahí de que el lumbalú es protagonizada por la mujer palenquera, donde todos sus movimientos, todos sus cantos son un lamento por el fallecido. Las mujeres son las únicas que cantan en el lumbalú. ¿Por qué? Porque solo las mujeres, señora Graciela, ¿por qué? Porque nosotras las mujeres somos las que tenemos el sabor y sabemos poner sabor y es que damos gusto en todas vainas. Tú sabes, como al fin la mujer en la cocina y en todo, ahí estamos paradas para darle sabor a todo. ¿Los hombres se han atrevido alguna vez a cantar un lumbalú? Normal. Pues como también están escuchando a nosotros, pues se le graban los tonos del lumbalú y entonces se le concentra y también cantan igualito que nosotros. Los hombres pueden hacerlo, pero que sean los batatas. Hablemos del caso del ritual del lumbalú, que es encargado los batatas. Ese tambor es utilizado porque nosotros los palenqueros creemos que cuando alguien fallece, alguien muere dentro de Palenque, el alma de esa persona tiene que regresar hacia lo más alto. Aquí le llamamos el más allá. Pero eso queda allá en el cielo africano. O sea, y también es la virtud o el orgullo que tenemos los palenqueros, que después de muertos nuestras almas se regresan a África, que es el más allá, eso queda allá en el cielo africano. Y desde allá esas almas están mirando a todos los palenqueros que estamos aquí. No se le haga extraño cuando una persona en Palenque tenga problemas o le vaya bien, siempre les agradece a las almas de sus difuntos. La creatividad de los esclavos que luchaban por conseguir su libertad alcanza niveles insospechados. Desde aquellos tiempos se hizo evidente el papel que jugaban las mujeres como factor decisivo en la logística de los combates y en el apoyo a los guerreros. Yo he visto que las mujeres palenqueras son muy elegantes, son muy femeninas y esa feminidad la llevan con su cabello, con los peinados que se hacen. ¿Cuál es el significado? Típicamente la mujer palenquera trata por doquier mostrar su belleza y su elegancia. Una de las formas más prominentes de una mujer es su cabeza, su cara. Y los peinados tienen mucho significado y de acuerdo a la ocasión se usan. Hay peinados que son propios de fiestas, otros peinados que son propios de casa. Las moñas, los turbantes, las pañoletas, también va de acuerdo a la situación, la ocasión y la vestimenta que tú uses. Las trenzas es lo característico de la mujer palenquera y se ha convertido incluso en una forma de trabajo. Las niñas utilizan el peinado de acuerdo a la edad. Por ejemplo, la trenza que yo uso, para otras las mujeres mayores se usan más cortas. Hay niñas que lo utilizan con su pelo natural, algunas con algunas extensiones. Por ejemplo, la que tengo en este momento tiene un poquito de extensiones.
va más allá de la vanidad. Las abuelas cuentan que también a través de la cabeza de las mujeres hacían los caminos para la fuga, cuando los negros estaban buscando su libertad, y que eran las mujeres que iban adelante con estas trenzas donde se veía por dónde debíamos meternos. ¿Usted qué oyó de eso? Todavía se utiliza, todavía utilizamos la forma de peinado. Aquí lo llaman en forma de mallas, en forma de camino, y eso se hace para recordar toda esa lucha que tuvieron nuestros antepasados. Aún se utilizan esos peinados, aún se utilizan esos caminos, podríamos decir que como esos laberintos que te va demostrando. Incluso hay personas que se atreven a ir mucho más. Dicen que las murallas de Cartagena las hacen en los peinados, porque es una construcción propia de nuestros africanos. Al nacer, los palenqueros no solo pertenecen a su familia biológica, sino que además entran a un grupo más grande, con otras familias que se han agrupado con anterioridad en células llamadas cuadros. Los cuadros es la organización social de Palenque, el cual se forma con un grupo de niños que oscilan entre la misma edad del sector o de la cuadra. Ellos desde niños se unen, le dan un nombre, cuyo objetivo o propósito del cuadro es la solidaridad, la ayuda mutua entre sus miembros. En ninguna otra parte te escuchan hablar de cuadro con la misma estructura y la simbología que se le da aquí en San Basilio de Palenque. Ojalá y tú salieras, niños de 10 ya tienen cuadro, niños de 6, 7 años ya están hablando de cuadro. Porque en el momento en que nosotros nos empezamos a juntar y empezamos a interactuar y a compartir, ya se está formando el cuadro. Solamente hace falta darle el nombre. Y la cuestión de los cuadros, a pesar de que ha sido un tema que ha sido poco explotado, pero si nos damos cuenta, cruza todo el tejido de Palenque como tal, en la cotidianidad, en la fiesta, en los velorios, ¿sí? En los momentos alegres, en los momentos tristes, allí están los cuadros. Hay un elemento muy importante en el nombre de los cuadros, y es que esté por encima de los que ya están formados, que el cuadro tenga un nombre que impacte. Inclusive hay cuadros generacionales. Te hablo, por ejemplo, los Olayeros. Es un cuadro que surge porque en ese momento Olaya era uno de los puntos de Cartagena más representativos. ¿Usted pertenece a algún cuadro? Sí, al cuadro de los belicosos. Pero ven acá, somos todo lo contrario a lo que connota el nombre, no somos pacíficos. No problem, no fear, no problema. Yo veo que cada uno cuando habla de su cuadro es un orgullo y siempre dice somos los más chéveres, los más... ¿Este sentimiento, esa competencia, ustedes la viven entre cuadros y cuadros? Sí, aquí el cuadro, cada cuadro trata de mostrar que es el mejor, que es el más popular, que es el más conocido en la comunidad. Y existe una competencia de un cuadro a otro. Hay quien es el que tiene más reconocimiento, cuál es más popular, sí, cuál es el que la gente más habla, cuál es el que está más en la jugada. Por lo general los cuadros se dan entre las de mujeres, mujeres, y de hombres, hombres. Los cuadros cuando se fusionan hombres y mujeres es porque se va a dar lo que llamamos, ahí, este es el de hombres y este es el de mujeres, el apareamiento. Que este cuadro, los novios de las niñas deben estar en este cuadro, todos. ¿No tengo derecho a buscar en otro? Cuando tú empiezas a buscar pareja en otro cuadro, ahí empiezan los conflictos. Porque el cuadro, cuando ya se junta un cuadro de mujeres con hombres, eso significa un territorio que es prohibido para otro cuadro. Hace poco estuvimos haciendo un inventario de cuadros y me conseguí con una gran sorpresa de que existe un cuadro que solamente tiene 2 miembros. 2 miembros, los demás miembros ya murieron.
Eso me dio a entender a mí que el cuadro, cuando usted se identifica con un cuadro, es hasta la muerte. Y lo defiende, y no es como en otros tipos de organizaciones que tú puedes entrar y que puedes salir. Te matriculas con un cuadro y con ese cuadro, desde que se crea hasta que tú mueres. Los habitantes de San Basilio de Palenque tienen una profunda convicción de que son herederos de una tradición de lucha que empezó hace varios siglos, cuando sus antecesores se levantaron contra una sociedad que los había condenado al infierno de la esclavitud. Hombres, mujeres, niños, ancianos resisten y mantienen vivos sus recuerdos que transmiten orgullosos en lengua palenquera y con el libre sonido del tambor. Nos damos cuenta, los pueblos o los palenques que estuvieron cerca o que tuvieron contacto con otras comunidades, prácticamente sus raíces fueron absorbidas. Palenque fue una comunidad cerrada como hasta los años 50. Ya de los 50 para acá fue que se empezó a interactuar con otros contextos. Y es por eso que se han conseguido en este momento muchos rasgos culturales de épocas pasadas. Que amamemo monele hace aceloba mada. Madá. Madá.